Aleluya, hermanos, y en esta mañana vamos a estar tocando este tema, hermanos, de cómo recibir al Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben, hermanos, que para recibir al Señor Jesús también hay que hacerle una invitación. Amén, porque fíjense que la Biblia en Apocalipsis dice, ¿no es cierto? En el capítulo 3, versículo 20 dice el Señor, fíjense, he aquí estoy a la puerta. Amén. A la puerta de donde, a la puerta de su corazón, ¿no es cierto? Y aquí estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno abre la puerta, amén, yo entraré a él y estaré con él y él conmigo, amén. Entonces, note, hermanos, que para recibir al Señor, ¿no es cierto?, tenemos que abrirle la puerta, invitarle, ¿no es cierto?, aleluya, que entre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y de esa manera, hermanos, fíjese, Él viene a ser el Señor de nuestras vidas. De esa manera Él viene a gobernar nuestras vidas, hermanos, ¿no es cierto? Pero note, hermanos, que también en la palabra del Señor nos habla de que también, fíjese, así como nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿no es cierto? Porque fíjese que el Señor Jesús vino para salvar nuestras vidas, ¿no es cierto? Por eso es que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, amén. Pero al Espíritu Santo, hermanos, también nosotros tenemos que recibirle, amén, aleluya, gloria al Señor. Notemos, hermanos, que el Señor Jesús nos enseñó antes de partir al cielo, ¿no es cierto? Y dijo, hermanos, que Él iba a enviar al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para que esté con vosotros y esté en vosotros, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? O sea, fíjense, note esta palabra, para que esté con vosotros, amén, aleluya. El Espíritu Santo, hermano, fíjense, está con nosotros en este mundo, amén. Vamos a estar viendo más adelante la palabra de Dios, fíjense, pero yo quiero adelantarle. Mire, el Espíritu Santo está en este mundo, ¿no es cierto? Fíjense cuántos milagros, hermanos, las personas ven, cuántos milagros las personas reciben, ¿no es cierto? Cuántas, hermanos, fíjense cuántos acontecimientos hay, hermanos, ¿no es cierto? Fíjense de accidente, que muchas veces la gente dice, por suerte, no me pasó esto más mal, ¿no es cierto? Amén, la gente siempre dice, por suerte, amén. Pero la verdad no es suerte, hermano, sino que es el Espíritu Santo de Dios, hermano, que siempre está guardando, cuidando, hermano, las vidas de las personas de todo mal, de toda acechanza del enemigo, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mire, hermano, vamos a leer en Gálatas capítulo 3, dice así. Mire, hermano, lo que el apóstol Pablo, fíjese, escribe a los Gálatas, amén. Dice, oh Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Y mire, más adelante en la lectura dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, dice, por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, aleluya. Entonces note, hermano, lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, gloria al Señor. Fíjense, hermano, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Hermanos, bueno, el pueblo de Israel se llaman ellos hijos de Abraham, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son descendientes
de Abraham. Amén. Pero aquí la palabra del Señor, fíjense lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, amén, o sea, los que creen en el Señor Jesucristo, hermano, amén, ellos son hijos de Abraham, amén. Ustedes saben que el pueblo de Israel, amén, que los judíos, hermanos, ellos no aceptan a Jesús como su Señor, amén. Pero sin embargo, fíjese, ellos se dicen ser que es descendiente, ¿no es cierto?, de Abraham, hermanos, y ellos reniegan, ¿no es cierto?, ellos mueren por eso, ¿no es cierto? Y en cierta forma, hermano, es cierto, ¿no es cierto? Porque fíjese que la palabra de Dios nos habla en un sentido espiritual, como también en un sentido físico, ¿no es cierto? Y en el sentido físico, hermanos, el pueblo de Israel son descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando, fíjese, en el Nuevo Testamento nos está hablando en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, los que hemos recibido a Jesucristo, aquí la palabra de Dios, mire, nos enseña, nos muestra que lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos descendientes de Abraham, amén, aleluya. ¿Y qué implica, fíjese, el ser descendiente de Abraham, hermanos? Que todas las promesas, ¿no es cierto?, que Dios mandó, que Dios le dio a Abraham, hermanos, ¿no es cierto?, son para su descendiente, aleluya. Esas promesas de bendición, esas promesas, ¿no es cierto?, de protección, esa bendición, esas promesas de prosperidad, esas promesas de sanidad, hermanos, todas esas promesas, ¿no es cierto?, son para los descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Pero fíjese, ¿a través de quién, hermanos? A través de nuestro Señor Jesucristo, amén, aleluya. Entonces miren lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, amén, estos son hijos de Abraham, amén, hermanos. Pero ¿a qué fe se está refiriendo? ¿No es cierto? Usted puede ver, por decir, a los judíos, hermanos, gente devota, ¿no es cierto?, gente que tiene mucha fe, ¿no es cierto? Usted ve a la gente que van al templo, como ellos oran, como lloran, hermanos, como gritan, ¿no es cierto? Entonces la gente que lo ve, ¿no es cierto?, puede decir: esta gente es una gente de fe, ¿no es cierto? Pero hermano, la cosa, hermano, es la fe en quién, amén, aleluya. Hermanos, hay muchas personas que tienen mucha fe, ¿no es cierto? Hay personas que tienen fe, imagínense, en Buda, ¿no es cierto? Hay personas, hermanos, que tienen fe, ¿no es cierto?, por decir a la Virgen María, ¿no es cierto? Hay personas que tienen fe a la Virgen de Cotoca, ¿no es cierto? Hay gente que tiene fe, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, ¿qué fe, no es cierto? Es creer, aleluya. Pero aquí la palabra de Dios, fíjese, cuando nos está hablando de la fe, amén, nos está hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando, hermanos, de aquellas personas que tienen fe, ¿no es cierto?, en aquel que vino a este mundo a predicar la palabra, a hacer milagros, aquel que murió y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Hermanos, la fe que está hablando aquí el apóstol Pablo es la fe en el Señor Jesús, amén. Por eso dice: sabed por tanto que los que son de fe, amén, estos son hijos de Abraham, amén, aleluya. Hermano, fíjese la connotación, ¿no es cierto?, de esta palabra hijos de Abraham, aleluya. ¿Cuántos quisieran ser hijos? ¿Cuántos son hijos de Abraham, hermano? ¿No es cierto? Aleluya. Llenos de fe, llenos de las promesas del Señor, amén, gloria al Señor, aleluya. Y volviendo, hermano, fíjense al versículo primero de este capítulo, que dice: mire, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén, aleluya. Dice, mire Pablo: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Mire, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con esta gente de estos Gálatas de Galacia? ¿No es cierto?
estos cristianos, fíjense hermano, que estas personas eran cristianas, eran personas, hermanos, que se les predicó, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Estas personas que recibieron a Jesús, creyeron en Jesús, amén. Y note, hermanos, que aparte de recibir al Señor Jesucristo, ellos fueron también llenos del Espíritu Santo, o sea, ellos también recibieron al Espíritu Santo, amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces notemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, fíjense que cuando los discípulos, ¿no es cierto?, hermanos, mejor dicho, cuando el Señor Jesús partió de este mundo, los discípulos estaban todos unánimes juntos, como dice la palabra de Dios, como el Señor Jesús les había mandado, ¿no es cierto?, que estén orando hasta que venga la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no es cierto? Aleluya. Hermanos, recordemos, ¿no es cierto?, que cuando el Señor Jesús fue arrestado y fue llevado a la cruz, ¿no es cierto?, fíjense que Pedro, hermanos, él se escondió, él se negó a Jesús, ¿no es cierto?, una persona quien vivió 3 años y medio con el Señor Jesús, mirando los milagros maravillosos que el Señor Jesús hacía, ¿no es cierto? Este hombre, hermano, que incluso dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿no es cierto? Pero recordemos, hermanos, que cuando lo arrestaron al Señor Jesús, cuando lo tomaron preso al Señor Jesús, hermano, él huyó, él se escondió, y cuando la gente le dijeron a él, este era uno de ellos que estaba con él, ¿no es cierto? Pedro, que dijo, no, yo no era. Imagínense, ¿no es cierto? Hermanos, si el Señor Jesús le había dicho que antes que el gallo cante 3 veces, Pedro lo iba a negar, ¿no es cierto? Imagínense, hermano, esa tremenda falta de fe, ¿no es cierto?, que tuvo Pedro, hermano. Imagínense, yo no sé qué haría usted, ¿no es cierto?, en el lugar de Pedro. Pero ¿cuál fue la situación, hermano? ¿Cuál fue la razón que Pedro negó a Jesús? Amén. Hermano, fíjense que Pedro había recibido la palabra de Dios durante 3 años, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Pero hermanos, algo que Pedro todavía no había recibido era al Espíritu Santo. Amén. O sea, hermano, fíjese, hay mucha gente que lee la Biblia, amén, pero no tienen al Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo, por decir, a mi padre siempre le hablaba de la Biblia. Él no era cristiano, él era inconverso, le gustaba tomar alcohol, ¿no es cierto?, se embriagaba, y yo le hablaba de la Biblia, hermano, a él, y él me decía, sí, yo sé la Biblia, y él me contaba cuentos, historias de la Biblia. Me dice, yo la Biblia ya la he leído de tapa a tapa. Amén. Imagínense, ¿no es cierto? Él se sabía, hermano, la palabra de Dios. Amén. Pero ¿por qué, hermano, nunca produjo un cambio en su vida? Amén. Hermano, fíjese, hay muchas personas, hay muchas vidas, hermanos, que han leído la Biblia. Amén. Hay mucha gente que se sabe la Biblia. Amén. Aleluya. Pero ¿por qué no le provoca un cambio de vida, hermanos? Amén. Aleluya. Porque fíjese, hermanos, el que tiene el poder, amén, el que da el poder a la palabra de Dios, fíjense quién es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, hermano, cuando está acompañada con el Espíritu Santo, entonces provoca, hermanos, un cambio en nuestras vidas. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces fíjense, hermano, aquí lo que dice, ¿no es cierto? Oh Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Amén. Aleluya. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo fue presentado ante los Gálatas. Ellos recibieron al Señor Jesucristo. Amén. Y dice, miren, fue presentado como crucificado. El versículo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén.
Hermanos, esta gente había recibido al Señor Jesús y también había recibido al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Pablo le pregunta, yo quiero saber esto, ¿no es cierto? ¿Se recibieron esto? Amén. Aleluya. El Espíritu dice, mire, y esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Amén. Y aquí está, hermano, lo importante, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros recibimos al Espíritu Santo? Dice, mire, por las obras de la ley o por la fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se recibe, hermano, al Espíritu Santo? Por la fe. ¿No es cierto? Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué es fe? ¿No es cierto? Es creerle al Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesús. Después dice, mire acá, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos está mostrando, nos está enseñando, hermano, que el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y notemos, hermanos, que la fe es algo que nosotros, fíjense, decidimos. Amén. Creer o no creer. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, tener fe depende de cada persona. ¿No es cierto? Aleluya. Usted decide si cree o no cree. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, hermanos, es porque hemos decidido creer al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, fíjense también la palabra del Señor en el libro de San Juan, hermanos, fíjense, dice la promesa del Espíritu Santo. Hay un título ahí en el capítulo 14 de San Juan, versículo 15, vamos a estar leyendo. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Mire, ¿por qué dice esto? Amén. Y el Padre os dará otro consolador. Amén. Recordemos, hermanos, fíjense, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús estaba sentado predicándole la palabra de Dios, hablándole a la palabra de Dios a los discípulos, dice, hermano, que Juan, él se recostaba sobre el pecho de Jesús. Amén. Pero ¿por qué hacía eso? Fíjese, hermano, porque él estaba recibiendo consuelo. Amén. Ustedes saben cuántas veces, ¿no es cierto?, un hijo, una hija está llorando, ¿no es cierto?, viene el padre, la madre, lo abraza, ¿no es cierto?, y recibe consolación. Amén. Por eso es que Juan, hermano, fíjense, dice que él se recostaba sobre el pecho de Jesús, hermanos. Amén. Cuando Jesús estaba hablando la palabra de Dios, ¿es cierto? Entonces, note lo que dice aquí, por ejemplo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Aleluya. Entonces el Señor Jesús les comienza a hablar, ¿no, hermanos?, de otra persona, de otro consolador. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, hermano, ya le estaba mostrando a la gente que Él iba a partir de este mundo, ¿no es cierto? Por eso dice, mire, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Para siempre. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, fíjese, Él solamente, hermano, tuvo 3 años, ¿no es cierto?, 3 años y medio con los apóstoles. Amén. Aleluya. Y después Él tenía que partir, pero el Señor le dice, ¿no es cierto?, que ellos tienen que rogar al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, al Consolador, para
para que esté con vosotros, le dice, ¿para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Amén. Aleluya. O sea, para todo el tiempo que uno esté viviendo en este mundo, hermano, ¿no es cierto? Viva lleno del Espíritu Santo. Amén. Y cuando partamos de este mundo, amén, y nos vayamos a la eternidad, hermanos, también ahí vamos a tener al Espíritu Santo, hermano, fíjense, en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén, porque ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué produce el Espíritu Santo, hermano? Aleluya. ¿No es cierto, hermano, que si usted ha sentido gozo, ¿no es cierto? Si usted siente paz, si usted siente, hermano, aleluya, deleite de estar en la casa del Señor, cantando al Señor, hermano, eso lo provoca el Espíritu Santo, eso lo hace el Espíritu Santo, hermanos, y es por eso que nosotros tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, cuando estemos en el cielo, ahí, hermanos, vamos a estar toda una eternidad en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántas personas, hermanos, vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Y ya están mirando la hora y a qué hora acaba esto. Amén. ¿A qué hora termina esto? ¿No es cierto? Ya quieren irse. ¿No es cierto? No pueden tolerar, hermanos, una hora en la iglesia. ¿No es cierto? Aleluya. Imagínense, hermanos, nosotros en el cielo vamos a estar, hermano, toda la eternidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que nos provoca cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que provoca en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no es cierto? Estar en la iglesia, en la casa del Señor, fíjese, nos provoca gozo, nos provoca paz, ¿no es cierto? Nos provoca alegría, ¿no es cierto? Entonces imagínense, es por eso que nosotros queremos y anhelamos y deseamos estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, miren, de nuevo voy a leer: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice aquí, mire, dice, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Imagínense, hermano, el mundo no puede recibir, dice el Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo no conoce. Mire, por más que el mundo hable de Dios, por más que el mundo hable de Pablo, por más que el mundo hable de María, por más que el mundo hable, hermano, de todos los apóstoles, de todas las vírgenes, de María Magdalena, ¿no es cierto? Hermanos, por más que el mundo hable, pero si no tiene al Espíritu Santo, fíjense, ¿no es cierto? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, amén, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, hermano. El mundo no conoce al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo, hermano? Amén. Y el mundo, ¿por qué no conoce, hermano? Amén. Aleluya. Yo le decía, hermano, cuando nosotros tenemos hambre y sed de leer la palabra de Dios, amén. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de estar orando, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos hambre y sed de estar en la iglesia, de congregarnos, hermanos, ¿por qué nos provoca aquello, hermano? Porque tenemos al Espíritu Santo, amén. ¿Por qué la gente en el mundo, fíjense, no tiene hambre de congregarse? Amén. ¿Cuántos de ellos tienen anhelos de buscar al Señor, hermano? No lo tienen. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está con ellos. ¿No es cierto? De nuevo voy a leer el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros, dice, le conocéis. Amén. Esto, fíjense, el Señor Jesús le está diciendo a quienes, hermanos, le está hablando el Señor Jesús, a sus discípulos, a aquellos que esperaban con Él, a aquellos que tenían necesidad de estar con el Señor Jesús, a aquellos que tenían hambre y sed de buscar al Señor, ¿no es cierto? A ellos le dice estas palabras el Señor: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, fíjense que aquí hay dos palabras que el Señor utiliza. Amén. El cual dice, estará
está con vosotros. Amén. Fíjese, en la segunda parte de esta lectura dice, pero vosotros le conocéis, porque mora. Amén. Miren, note la palabra que dice, mora con vosotros. Amén. Note, hermano, que esta palabra, para que nosotros podamos entender esta palabra, tenemos que transportarnos al momento que esta palabra fue dicha, ¿no es cierto? Y a quién fue dicha. Muchas veces la gente, hermano, lee la Biblia y piensa que toda la Biblia es para ella, ¿no es cierto? Entonces y dice, o sea que esto es para mí. Amén. Realmente no es así, hermano. Amén. Por ejemplo, aquí, hermano, fíjense, el Señor se está refiriendo, está hablándole, hermano, a quienes se está refiriendo estas palabras, hermano, el Señor, fíjense, a los apóstoles, a los discípulos que estaban con Él en ese momento. Amén. Entonces dice, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros, dice, amén. Cuando dice vosotros, el Señor Jesús está hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, amén. Pero vosotros le conocéis, amén. ¿Por qué, hermanos, los conocían los apóstoles al Espíritu Santo? Porque los apóstoles habían visto, ¿no es cierto?, las maravillas, los milagros, hermanos, que el Señor Jesús hacía, amén. Pero todos los milagros que el Señor Jesús hacía, los hacía a través de quién y mediante quién, por el Espíritu Santo, hermano, amén. Aleluya. Entonces los apóstoles lo conocieron al Espíritu Santo, veieron las obras del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, al ver un enfermo ser sanado, estaban mirando las obras del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Aquí dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Pero la primera palabra, mire, mora, dice con vosotros. Y la segunda palabra importante, mire, dice, y estará en vosotros. Amén. Note, hermanos, que el Espíritu Santo estaba dentro de nuestro Señor Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, fíjense que cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿no es cierto? Y tras la última tentación, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que el diablo se fue de él, se apartó de él, hermanos, y en ese momento viene el Espíritu Santo y se posa en el Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo entra en la vida del Señor Jesús, hermano, y el Espíritu Santo, fíjese, moraba ya en la vida, en el cuerpo del Señor Jesús. Entonces todos los milagros que el Señor Jesús hacía, hermanos, era a través de quién y por medio de quién, era por medio del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces cuando dice aquí, mira otra vez en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Amén. Aleluya. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. O sea, estará, o sea, así como el Espíritu Santo, así como, bien, fíjense, como el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, así también los discípulos, los apóstoles, iban a estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero en ese momento, fíjense, cuando el Señor Jesús estaba con ellos no estaban con el Espíritu Santo dentro de ellos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Por eso fue que yo le decía al apóstol Pedro, amén, él se atrevió a negar a Jesús, ¿no es cierto? A decir, no, yo no lo conozco. Imagínense, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros juzgamos. La gente dice, pero ¿cómo este hombre pudo decir tremenda barbaridad, ¿no es cierto? Y la cosa, hermano, que este hombre no tenía al Espíritu Santo, fíjese, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver también en el libro de Hechos, hermano, amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, ahí también nos habla, fíjese, la palabra del Señor sobre el Espíritu Santo. Dice, vamos a leer Hechos capítulo 1, amén, versículo 1, mire lo que dice. En el primer tratado
oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, amén, aleluya, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, mire, la promesa del Padre, amén, la cual les dijo: oísteis de mí, aleluya, gloria al Señor, amén. Entonces notemos, hermanos, que la venida del Espíritu Santo fue una promesa del Padre, ¿no es cierto? Dice, porque Juan, dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. O sea, hermanos, la promesa de los discípulos del Señor, y miren, era que iban a ser bautizados. La palabra bautizado quiere decir llenar. Amén. Llenos. Amén, aleluya. Note, hermanos, que la gente cuando era bautizada por Juan el Bautista, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué hacía Juan? Amén. A ver, ¿alguien recuerda? Amén. Si yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces ustedes han visto un bautismo? Amén. Quizás muchos van a decir: yo fui al bautismo de mi sobrino, ¿no? Amén. Sí, le echaban agüita a la cabeza. Amén. Esa es la forma que bautizan, hermano, ¿no es cierto? Pero la forma que Juan el Bautista bautizaba, la forma, fíjense, porque bautismo quiere decir, hermano, inmersión en el agua o llenos, amén, de todo el cuerpo, ¿no es cierto?, en agua. Entonces, por eso es que cuando Juan el Bautista bautizaba, hermano, él lo sumergía completamente a las personas, ¿no es cierto?, y lo sacaba. Entonces aquí dice la palabra de Dios, porque Juan ciertamente bautizó con agua, amén, mas vosotros seréis bautizados, amén, o llenados, amén, con el Espíritu Santo, aleluya. Mire, hermanos, después dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Mire, aquí está la promesa de Dios, amén. Aquí está la palabra de nuestro Señor Jesús, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Note este pasaje, hermano, maravilloso, importante, ¿no es cierto? Versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no es cierto? Dice: pero recibiréis poder. Amén. ¿Cuántos necesitamos poder, hermano, para orar? Amén, hermanos. Aleluya. Ustedes han escuchado testimonio, hemos escuchado testimonio, hermanos, de personas que pasan días, hermanos, orando. Amén. ¿Cuántos recuerdan, hermano, el testimonio de este joven chileno, no es cierto? Que el Señor, hermano, fíjese, le habló, le dijo que renuncie a su trabajo porque él tenía otro asunto para él, hermano. Él trabajaba, dice, en Laboratorios Chile, imagínense. Amén. Él ahí trabajaba, hermanos, y él tuvo que renunciar porque el Señor le dijo que renuncie, hermanos, y que se vaya a la iglesia a orar. Hermanos, él tenía que irse a la iglesia de mañanita, él se levantaba y se iba, hermano, a orar. Y dice que cuando él oraba, comenzó orando 3 horas, amén. Después preguntó: Señor, ¿por qué más voy a orar? No sabía por qué más orar, ¿no es cierto? Pero, hermanos, después, hermanos, este hombre comenzó a orar, y pasaba, hermano, todo el día orando. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, amén,
y me seréis testigo. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, hermanos, fíjese qué es lo primero que desean las personas. Amén. Es orar. Amén. Estar en la presencia de Dios, clamando al Señor. Amén. Después ser testigo, ¿no es cierto? Con su palabra, con su poder, con aleluya, manifestándose los milagros, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mire, hermano, lo que dice, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos el poder, el bautismo del Espíritu Santo? Amén. La llenura del Espíritu Santo, hermano. Amén. Gloria al Señor. La iglesia, hermano, fíjense, el cristiano, amén, hermanos, aparte de buscar la palabra de Dios, amén, de leer la palabra de Dios, hermanos, el cristiano tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fíjese que el único quien puede enseñarnos la palabra de Dios, hermano, el único que puede hacernos entender, hermanos, tal conforme a la voluntad de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es que los discípulos, por eso es que los apóstoles, hermanos, ellos necesitaron al Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, fíjese, en el capítulo 2, usted lo puede leer en Hechos, hermanos. La Biblia dice que ahí estaban los discípulos, los apóstoles, porque el Señor les mandó, ¿no es cierto? Les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Ellos esperaron, hermanos. Amén. Aleluya, porque cuando se fue el Señor Jesús, ellos quedaron solos, ellos se sintieron, hermanos, sin dirección, sin saber qué hacer, sin saber, hermano, ni entender la misma palabra de Dios, ¿no es cierto? Sino que cuando ya vino el Espíritu Santo comenzó a guiarle. Amén. ¿Y qué fue lo primero que el Espíritu Santo, fíjese, les mandó? ¿No es cierto? Amén. Cuando Pedro y Juan, y fíjese, dice la Biblia, que ellos se van al templo ya llenos del Espíritu Santo, ya con el Espíritu Santo, después de ser bautizados con el Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice que ellos salieron ya a predicar la palabra de Dios. Pedro y Juan, ¿no es cierto?, fueron al templo ahí, y hermanos, ellos, fíjense, Pedro y Juan, hermanos, hacían 3 años que estaban con el Señor Jesús. Amén. Ellos estaban de día y de noche con el Señor Jesús. Ustedes saben, hermanos, ellos habían dejado el trabajo, o sea, no tenían recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, cuando ellos van al templo, había un paralítico ahí en el templo, ¿no es cierto? Y este hombre paralítico, al verlo, le dice, ¿no es cierto?, le tiende la mano, amén, esperando recibir algo, dice, de estas personas. Amén. Ustedes saben que cuando uno pasa, ¿no es cierto?, un paralítico le extiende la mano, ellos están esperando recibir algo. Amén. Entonces, hermano, Pedro y Juan, al salir, estaba el paralítico, ¿no es cierto?, ahí, y Pedro le dice: mira, no tengo oro ni plata, amén, pero lo que tengo te doy. Amén, hermanos, aleluya. Que le dice: mira, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese paralítico, dice la palabra de Dios, hermano, que se levantó y comenzó a caminar, comenzó, hermanos, a saltar, y comenzó a perseguir a Pedro y a Juan, diciéndole a la gente, ¿no es cierto?, hermanos, que este hombre había sido sanado, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, fíjense, hermanos, que de ahí podemos ver a los discípulos haciendo milagros y maravillas, ¿no es cierto? Aleluya, dice la palabra de Dios también, que, hermanos, que la gente, hermanos, salían a las calles, sacaban a los enfermos en las calles, sacaban a los paralíticos, sacaban a los que tenían dolencia, hermanos, y lo ponían afuera en la calle para que cuando pasen los apóstoles, dice la Biblia, hermanos, que solamente la sombra de los apóstoles, fíjense,
al tocarlo esta gente eran sanadas, eran limpiadas, eran libertadas, hermano, fíjese, ¿no es cierto? Pero realmente no era la sombra de los apóstoles, sino que ¿quién era, hermano? Era la presencia del Espíritu Santo, hermano, que comenzó, hermanos, a hacer milagros y maravillas en ese lugar. Amén. Aleluya. Entonces notemos, hermanos, que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo sea tomando control de nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda habitar dentro de nosotros, hermanos. Aleluya, porque fíjese, con el Espíritu Santo no hay ningún problema, no hay ningún mal, hermano, que pueda, hermanos, agobiarnos. Amén. Fíjese que los apóstoles también, hermanos, fueron ultrajados, fueron tomados presos, ¿no es cierto? Fueron, hermanos, flagelados, fueron, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, todos los apóstoles fueron asesinados, ¿no es cierto? Pero ellos, hermanos, todos ellos murieron con gozo, amén, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, hermano, amén. O sea, fíjense, hermanos, si una persona está llena del Espíritu Santo, ningún mal, hermano, puede causar un efecto negativo en sus vidas, hermano. Aún así que esté adolorido, aún así que esté enfermo, hermanos, ¿no es cierto? Yo veo, hermano, cuántas personas vienen a la iglesia, ¿no es cierto?, con un dolor, vienen a la iglesia con una preocupación, ¿no es cierto?, hermanos, pero, hermanos, ninguna de estas cosas los agobia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es quien está en ellos, hermanos, y es el Espíritu Santo quien nos trae a la iglesia, hermano, amén, aleluya. Entonces, mire, hermanos, es muy importante que nosotros podamos, hermanos, buscar y ser llenados del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Padre amado y bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, porque tú has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, que esté con nosotros, Señor mi Dios, aleluya, para cuidarnos, para protegernos, para proteger nuestras vidas, Señor mi Dios. Gracias por tus ángeles, Señor, que acampan alrededor de nosotros. Gracias, Señor, por la fe, Padre amado, que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre bendito y poderoso Dios, aleluya, te pedimos, Señor, entendimiento, Padre amado, que podamos, Señor, ser llenados, que podamos buscar la presencia de tu Espíritu Santo. Señor mi Dios, Espíritu Santo, aleluya, te pedimos que tú llenes nuestras vidas, llenes nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes a eliminar toda duda, Padre amado. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a sacar toda incredulidad de nuestros corazones, de nuestra mente, Padre amado. Aleluya, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra maravillosa, Señor, porque toda palabra que tú dijiste, Señor, es fiel y verdadera, Padre amado. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Aleluya. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.